El Cantamañanas. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Los martes hablamos de psicología. Nuestro psicólogo aquí en directo en el estudio, Miguel Caballero. David Zorel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, otra vez por aquí. Otra vez. Hoy atención porque vamos a hablar de algo que llevas sufriendo desde que empezaste en esto, ¿no? Vaya, hay cuánto mito hay de psicología. Pero hay mitos, pero además que son frases que incluso la gente dice y se cree ciegamente. Así es. Pues yo he escuchado en miles de ocasiones aquello de no vayas al psicólogo, que es que las terapias duran toda la vida. Claro, bueno, pero como vayas. Pero tiene sentido porque era así al principio. En el siglo XIX, con el psicoanálisis, es que duraban las terapias años. Años. Claro, con lo cual es que no había ni objetivos. Es como que, bueno, tú ven aquí, me cuentas y me cuentas y me cuentas de tu infancia, sí, y una y otra vez hasta llegar no sé dónde exactamente. Pero esto creo que incluso lo han mitificado las películas, porque las películas Sí. también se ve así. Con el sofá, el diván, Sí, aquel, sí. claro. Pero eso no es psicología, ¿eh? Eso es psicoanálisis y no es ni siquiera científico. Con lo cual, bueno, hoy en día se centra mucho más en objetivos y tiene un tiempo delimitado. De hecho, si pasado un tiempo no tiene eficacia el tratamiento, hay que cambiarlo porque algo no está funcionando, o dejar incluso la terapia porque no funciona. Pero siempre tiene objetivos claros y un tiempo delimitado. Tiene que empezar las mejorías pronto, en cuestión de mes y medio ya tiene que empezar mejorías. Y al cabo de 3 meses, dependiendo del trastorno, pero hablando de, por ejemplo, la ansiedad, 2 meses y medio, ya está. Tiene que acabarse la terapia. No puede durar eternamente. Y para determinados trastornos, pues igual, tienen un tiempo delimitado. Ahora bien, otro tipo de problemas de tipo del neurodesarrollo infantil, por ejemplo, como la dislexia, por ejemplo. Eso sí es una terapia psicopedagógica a muy largo plazo, porque como no es un trastorno que tenga cura, sencillamente es una manera de procesar el lenguaje diferente y un poco más complicada, pues requiere de un tratamiento a largo plazo, pero ya no es exactamente psicológico, sino psicopedagógico, ese apoyo constante para que llegue a límites pues naturales o normotípicos. ¿Es el propio paciente el que te dice ya estoy bien? Sí, bueno, claro, es esencial también que a nivel subjetivo se sienta mejor, evidentemente. Pero lo ves tú. Pero luego tiene que haber marcadores objetivos. Es decir, si tienes agorafobia y no sales de casa, claro, tiene que empezar a salir de casa. No vale que ya me siento bien, ¿no? Pero sales de casa, no salgo, entonces no me vale que te sientas bien. Tienes que empezar a socializar, etcétera, ¿no? Claro, pero sí es esencial que también el marcador subjetivo se alcance, ¿no? Claro. Otro mito, si cambio mucho o muy rápido de estado de ánimo, soy bipolar. Porque sí, esto se dice mucho, ¿eh? Mucho. Pues que eres bipolar. Y te lo dicen así y se quedan tan panchos, ¿no? De forma despectiva. Además, como un insulto. Sí, claro. sí. Bueno, por aclarar un poco qué es bipolar. Bipolar es un trastorno grave que supone episodios a largo plazo de depresión, por un lado, después un periodo de eutimia o estado de ánimo normal, y luego un episodio de manía, que es lo contrario, euforia, que te lleva al exceso, ¿no? Bueno, pero claro, hablamos de episodios de 6 meses. 6 meses, un periodo normal y otros 6 meses del otro. Claro, ¿qué tiene que ver eso con...? Que me cambie rápidamente. Claro, no tiene nada que ver. Ahora bien, sí que es cierto que si hablamos de trastorno, digo de trastorno, si buscamos ese trastorno que sí cambia rápidamente en el mismo día de estado de ánimo, habría que decir ciclotímico. Ese es el concepto. Pero no es eso a lo que nos referimos. Hablamos de una persona que cambia, está enfadado de repente y de repente está triste o está alegre. Eso, ¿sabes lo que es? Normal. Normal, esto nos pasa a todos, ¿no? Claro. Bueno, pues si buscamos el concepto, más bien habría que decir temperamental. Eres temperamental. La persona temperamental sí cambia de estado de ánimo con más facilidad que el que lo es menos, digamos. Pero es dificilísimo que estés todo el día contento y bien, o todo el día triste. Esto ya hay que verlo, ¿no? Bueno, podría ser un marcador que diferenciaría a unas personas de otras en ese aspecto. Pero habría que buscar ese término y no bipolar, ¿vale? Mira, hablando de términos, el término esquizofrénico, que suena agresivo, sí, y se asocia siempre a la agresividad. Sí, de nuevo es un mito, porque viene dado, pues por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando hay algún tipo de agresión, es verdad. o hay un asesinato relacionado con esquizofrenia, se pone en la palestra que esta persona padecía esquizofrenia. Y el foco, además, ahí. ¿Sí? Eso es, claro. Es decir, que se vincula, que incluso la esquizofrenia ha sido la causante de que se llegara a ese extremo, ¿no?
pero si tiene otra patología diferente, no se hace alusión a ella, por lo tanto la gente no asocia en su mente el concepto de agresividad y, no sé, pues cardiopatía o cáncer, por ejemplo, no lo asocia porque no se dice. Eso es, por lo tanto, acabamos asociando algo que no está asociado. Hay pacientes con esquizofrenia que son agresivos y pacientes que no, por lo tanto no hay exactamente ninguna relación, pero los pacientes muy agresivos llaman mucho la atención y de hecho hay fármacos que reducen la agresividad y bueno, pues al final viene el mito por ahí, pero es más bien el efecto de los medios de comunicación a este respecto que en sí misma esa agresividad que se ha podido ver en los psiquiátricos o en las consultas. Tomo nota para hacérnoslo ver, porque a la hora de tratar una noticia yo creo que es muy muy importante el lenguaje que utilizamos, ¿no? Sí, bueno, y sin querer, no se hace a propósito ni se intenta hacer mal, sino que son los sesgos cognitivos que uno tiene que hace que prestemos atención a determinados elementos porque son, bueno, más significativos. No es culpa de nadie, evidentemente. Oye, lo del TOC, eso es estar obsesionado, ¿no? Pero es un mito, porque claro, una cosa es estar obsesionado y otra tener un TOC. Sí. Trastorno obsesivo compulsivo, que suena, tú dices TOC y suena de una manera, ¿no? Pero después lo amplías y suena ya de otra forma más seria, ¿no? Sí. ¿Tiene relación? ¿Es un mito esto? Sí, o al menos habría que diferenciar aquello que la gente llama obsesión, de nuevo, igual que llamamos bipolar y no es exactamente eso, para poder diferenciar el trastorno de lo normal, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien va al gimnasio y va pues muchas horas a la semana y se centra mucho en la dieta, etcétera, enseguida vemos eso, ¿no? Está obsesionado. Sí. Digo, ya, pero la obsesión no es exactamente eso. La obsesión siempre va asociada a un cierto grado de malestar. Pero la persona, si está bien, dices, ¿por qué va a estar obsesionado? Si la persona está bien, si lo está disfrutando, ¿no? Claro. Pero es más bien la persona que lanza el comentario, el que le genera malestar, que, en fin, con lo cual no es obsesión. Obsesión tiene que haber pensamientos, impulsos, imágenes en la mente que te producen malestar hasta tal punto que ese malestar tienes que solucionarlo con algún tipo de conducta que te calma la sensación de tipo, pues si pienso en que me puedo infectar de cualquier cosa y me lavo las manos, que es la compulsión, es la conducta, si me lavo las manos y me relajo, consigo quitarme ese pensamiento, claro, se va conectando la obsesión con la compulsión y es lo que llamamos ese trastorno que te lleva de una cosa a la otra y si la otra cosa, la compulsión, no la llevas a cabo, te da una ansiedad terrible y acaba asociándose una cosa con la otra. Es el principio del TOC, pero ves que no es lo mismo que algo que te gusta, que lo haces por deseo, por placer, como por ejemplo pues un deporte. No es obsesión eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso habría que preguntarle a la persona si lo está sufriendo y entonces sí podríamos empezar a llamarle, en todo caso, obsesión. ¿En qué punto hay que tratarlo, David? ¿Cuándo sé yo que es una obsesión? El criterio al final es ese. Cuando no me deja vivir, ¿no? El grado de malestar, claro. Tú sufres con eso. Si tú sufres, tú tienes un criterio importante. Claro. Para ir a consulta, por ejemplo, ¿no? Es el malestar clínicamente significativo, así es como está recogido en el manual de criterios diagnósticos. Si no lo estás sufriendo, pero es otro el que te lo dice, y dices que tú estás obsesionado con eso. Digo, ya, pero tú lo sufres. ¿De verdad tú lo sufres o te lo dicen los demás? Si tú estás bien... Incluso lo puedes disfrutar, ¿no? El problema son los demás en todo caso, con sus comentarios. Ahora, es verdad que hay ciertos pensamientos que te llevan a sufrirlo mucho, a pasarlo muy mal. Ahí sí tienes un criterio para decir... Yo esto lo quiero solucionar, yo no quiero estar pensando en algo que no quiero pensar, pero te invaden los pensamientos de forma repetitiva y te llevan a tomar acciones que no te ayudan tampoco realmente. Oye, otro mito que te asocia directamente a ti, aquel de que el psicólogo no puede ayudarme porque es que no ha vivido lo mismo que ha vivido yo. No le está pasando lo que me está pasando a mí. ¿Tú qué vas a saber? Exactamente, sí, se ve mucho. Solo que realmente la persona que, por ejemplo, sí ha pasado por una depresión, ¿no? Que eso se escucha mucho. Si yo he pasado por una depresión, entonces sí te puedo ayudar a ti. Claro, y no es exactamente así. Porque, claro, dentro de la depresión hay muchas diferencias de síntomas. Porque al final los criterios son amplios. Tú puedes tener unos síntomas y otro con depresión también tiene otros síntomas diferentes. Entonces, si yo no soy psicólogo, pero yo he sufrido depresión, yo te digo a ti lo que tú tienes que hacer según mis síntomas. Claro, no es lo mismo. Pero no según los síntomas del otro. Entonces, si no haces lo mismo, te diré... No lo estás haciendo bien, tienes que hacer lo que yo hice que a mí me funcionó, con lo cual es un problema. Y evidentemente un profesional se basa en los estudios generales que sabemos que funcionan para todos los depresivos, o en cualquier caso los que mejor funcionan, y si no funcionan estos atribuimos otros que sabemos que funcionan en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera. Es casi como si decimos a
a un oncólogo que si no ha tenido cáncer no puede curarte. Claro. O casi a un veterinario, si no es un perro no te puede curar el perro. Claro, desde luego no tiene sentido. Sí, pero ¿no te han dicho... habrá pacientes que han ido a consulta, a ver, con poca fe, ¿no? Ir y decir, pero ¿cómo va a decir este...? Pero tú, ¿qué vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Sí, es otro de los mitos. Que de hecho el que no va, sobre todo el que no va a terapia es el que lo dice, ¿no? Claro. Y dices que vas allá a que te coma la cabeza, Sí. a que te diga lo que tienes que hacer. No, el psicólogo nunca te dice lo que tienes que hacer. En todo caso, te guía para que tú tomes buenas decisiones, aquellas que seguramente no estás tomando, porque no tienes capacidad de asertividad, porque tienes miedo, quizá no estés tomando decisiones. Te ayudará en todo caso, por un lado, a gestionar todo eso que te impide tomar decisiones y luego a guiarte en aquella neblina que tienes en la que no te permite centrarte para tomar decisiones. Ya, pero de tu trabajo es quitar esa soberbia de en medio para intentar solucionar el problema. Pero si la soberbia continúa ahí, David, claro, y aquel te dice que no, que tú quién eres para decirme a mí que... Bueno, pero eso no suele ser el paciente el que dice eso, ¿eh? Es más bien los demás de la calle criticando al psicólogo, ¿no? El que viene a consulta quiere cambiar porque viene con una actitud, ya ha venido, ¿no? Ya quiere cambiar gracias a que tú le digas más o menos cuál es su problema, porque muchos no tienen una definición de cuál es su problema. Pero habrá alguno que no quiera ir y que vaya, pues no sé, el familiar... Sí, eso es. Muy interesante lo que dices, Álvaro, porque ahí es donde menos funciona. Cuando alguien viene obligado. Ahí es donde ves que no avanzas. Y además, yo como experto en comportamiento no verbal, Álvaro, yo lo veo en la cara de la gente. Esas expresiones de desprecio, de soberbia, superioridad, se ve en la cara, todo esto. Y yo ya lo veo en la actitud. Ahora bien, claro, si la persona no quiere avanzar, por mucho que yo le diga, claro, esto es casi como una dieta. Yo te digo, no comas más de 200 gramos de jamón. ¿Y tú continúas? Si tú comes 600, pues no está funcionando algo. ¿El por qué? Pues muchas veces viene motivado porque no son ellos los que han acudido a consulta voluntariamente. Eso es así. Oye, y para terminar, ¿esto de que hay múltiples inteligencias? Esa es la madre del cordero. No es cierto, ¿vale? Pero ¿cuánto se ha extendido esta creencia? Sí. Claro, todo esto viene de un investigador que era Gardner, que no investigó realmente nunca nada, que más bien dedujo de estudios de neuroimagen, de neurociencias, dedujo porque habían diferentes áreas, pues el área occipital que se encargaba de ciertas habilidades, el área pues motora, el área de diferentes áreas que él supuso que al estar diferenciadas en el cerebro serían diferentes inteligencias. Pero no es así porque luego eso hay que demostrarlo en los estudios. Cuando se hacen estudios sobre esto, descubren que en realidad todas son interdependientes, por lo tanto no son inteligencias diferentes. Deberían de una persona ser muy inteligente en una, pero nada en otra, para poder decir que son diferentes. Pero en realidad, a la hora de la verdad, cuando uno es inteligente en esto que llamamos inteligencia, es más inteligente en todo lo demás. Entonces, solo hay una inteligencia, que es la capacidad lógico-matemática de resolver problemas con razonamientos. Sí. Otra cosa es que seas un privilegiado en según qué materias. Eso es. Y son habilidades. Esa es la diferencia. Eso son habilidades y no inteligencias. Esa es la única matización que se le podría hacer a Gardner. Sin embargo, esto está extendido por el mundo entero. ¿Por qué? Prensa, quizá, marketing, no lo sé. Pero el propio Gardner lo niega. Ya nos has echado la culpa 2 veces hoy, a la prensa, que lo sepas. Bueno, me ha dicho David que hay para hacer 2 o 3 programas de esto, ¿no? De mitos. Y 100, probablemente. Hay muchísimos mitos de psicología. Tenéis que torear con ello todos los días, David. Así es. En la consulta, ¿eh? Bueno, la semana que viene continuamos. Muchas gracias. A ti. Ya sabéis, amigos y amigas, que abrimos este gabinete psicológico los martes y que podéis contactar con David Soren en el 600 27 99 27 600 2799 27.